Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hoy quiero responder a 4 preguntas que me hicisteis el jueves en la pregunta trascendental de salud femenina, así que allá vamos. Primera pregunta, me gustaría saber por qué al toser y al gritar tengo escapes de orina. Uso las bolas de peso, que entiendo que serán las bolas chinas, pero aún así me sigue pasando. Vale, importante. Bueno, tengo un vídeo de IGTV súper completo en el que hablo de incontinencia urinaria y doy ahí un montón de claves muy interesantes. Punto 2. Es súper necesario para saber el por qué hacer una valoración, si no, yo no lo puedo saber. Sí que puedo decirte diferentes posibilidades. Una de las posibilidades es que el suelo pélvico, la musculatura del suelo pélvico, tenga un tono, una fuerza baja. Y esto es lo que normalmente pensamos, además de ahí el uso de las bolas chinas o de las bolas de peso, que ahora voy con eso. Otra posibilidad es todo lo contrario, que tenga el tono muy alto. Si tiene el tono muy alto hay una contractura y la zona no funciona bien, ¿no? Yo siempre me imagino las estructuras de la pelvis y del periné como si fueran engranajes. Si hay un engranaje que no funciona bien, el resto de engranajes no van a funcionar bien, entonces la vejiga o la uretra pueden no estar funcionando bien, por ejemplo. Otra posibilidad sería pues, que los hábitos a la hora de ir al baño no sean correctos, ¿no? Que hagamos el pis de por si acaso, que empujemos a la hora de orinar, que nos aguantemos demasiado. A lo mejor esas pérdidas de orina están pasando cuando gritas o cuando toses, ¿era? Sí, y la vejiga está llena, entonces sería una incontinencia por rebosamiento, que no tendría por qué pasar, pero bueno, hay que revisar también igualmente cada cuánto estamos yendo al baño. Otra posibilidad, decía que otra posibilidad es que la gestión de presiones que estamos haciendo en toda la zona abdominal y pélvica no sea buena. Es decir, si nos imaginamos toda esta zona como un globo, ¿vale? Imaginad que estoy aquí en la base de mi pelvis y esto sería mi diafragma. Si esto es un globo, todo lo que apriete ese globo va a aumentar la presión dentro de este globo. Si esta presión no se gestiona bien, la presión va a ir hacia la zona blandas o hacia el abdomen o hacia el periné, porque el principal generador de presiones va a ser el diafragma. Si el periné y el abdomen no gestionan bien estas presiones a su vez, pues al final hay problemas, entre ellos pueden ser los escapes. Hay múltiples posibilidades por lo que están pudiendo pasar esta mala gestión de presiones y estas pérdidas, o porque el suelo pélvico está débil o tiene demasiado tono. Entonces es fundamental verlo en una valoración completa, que ya os he dicho alguna vez que consiste, por lo menos por mi parte, en una historia, en una valoración postural, en una valoración de la respiración, del tórax y de la modalidad costal, del abdomen, de la gestión de presiones que hacemos, ¿no? Y por último también pues, del suelo pélvico, vía vaginal, para ver cómo está la musculatura, porque la musculatura del periné es la que da sujeción a la vagina. Entonces, eso es fundamental. Luego hay otra cosa que no he comentado y es la postura. La postura también es muy importante a la hora de cómo gestionamos esas presiones. Todo esto está súper relacionado. Entonces, para mí es fundamental hacer una valoración para poder decir, oye, pues es que por esto estás teniendo estas pérdidas. ¿Y por qué no están funcionando las bolas chinas? Por todo esto. Las bolas chinas son las bolas de peso. Por todo esto, porque a lo mejor no es un problema de que el suelo pélvico esté débil, porque las bolas chinas se utilizan para mejorar principalmente el tono del suelo pélvico o la fuerza, depende de lo que hagamos con ellas. Imagínate que pasa todo lo contrario, que el suelo pélvico lo que pasa es que está hipertónico, tiene una contractura, una tensión extra. Entonces lo que estás haciendo es poner más tensión. Y nos vamos a todo lo contrario. Entonces, o luego si el problema es una gestión de presiones, la mala gestión de presiones, las bolas chinas tampoco las van a solucionar. Entonces es importante, de nuevo, la valoración. Y bueno, y aprovecho para recordaros que el lunes tengo una sorpresita para todas que es brutal, que os va a encantar y que está relacionada también con todo esto. Está relacionada con el suelo pélvico, está relacionada con nuestra sexualidad, con nuestra sensualidad. Ahí lo dejo. Y os va a encantar, ya os digo, ya se lo he ido comentando a algunas personitas así seleccionadas y están flipando también, o sea, están deseando que llegue el lunes para ir a por ello. ¿Qué más? Más preguntas. Tratamiento de fisio para adenomiosis o endometriosis. Hay muchos casos en los que la endometriosis y la adenomiosis van unidas, como es mi caso. Si no hay alternativas hormonales. Vale, lo primero que quiero decir es que aunque haya alternativas hormonales que queramos utilizar, el tratamiento de fisio se puede hacer igualmente. O sea, no es una cosa incompatible. Punto 1. Punto 2.
El tratamiento de la endometriosis, como seguro que sabéis, no es curativo porque por ahora no hay curación para la endometriosis. Entonces lo que hacemos es, atendiendo a los síntomas, poner un tratamiento u otro y encima, o sea, y además hay que tener en cuenta las necesidades y las particularidades de cada persona, y que sea esa persona la que decida. Porque, bueno, puede haber un tratamiento hormonal que a lo mejor podemos o no utilizar en función de. Por ejemplo, ¿cuándo sería? Os voy a poner un ejemplo muy concreto, habría más ejemplos, porque tampoco me quiero extender en estos vídeos muchísimo tiempo. Una posibilidad que habría sería cuando hay muchísimo dolor y hemos probado un montón de alternativas, porque lo primero, para mí, lo más básico es trabajar la alimentación, el ejercicio, el tema físico, ¿no? Las adherencias o todo lo que se pueda desarrollar dentro de la endometriosis. Y si no funciona, pues quizás me es necesario utilizar un tratamiento hormonal, o no, lo quiero utilizar desde el principio. O sea, al final creo que es importante que tengamos la información como afectadas de endometriosis y que tomemos la decisión en base a eso. Ahora, tratamiento de fisio para endometriosis, pues hay muchas cosas. Depende de nuevo, de una valoración inicial, porque el que tengamos endometriosis no nos hace a todas iguales. Pues yo puedo tener endometriosis, pero puedo tener un dolor porque tengo una adherencia, pero es que puedo tener dolor, no tengo adherencias, y puedo tener dolor y me voy al dolor porque es el síntoma que más reconocemos dentro de la endometriosis, aunque no necesariamente. Yo, por ejemplo, vivo prácticamente sin nada de dolor relacionado con la endometriosis, pero bueno, que me pierdo, que si no me voy por las ramas. Que una mujer puede tener ese dolor o ese síntoma derivado de una o varias adherencias, y otra mujer con endometriosis, además el mismo tipo de endometriosis en cuanto a la localización, o si hay un quiste, por ejemplo, en un ovario que sea del mismo tamaño, puede pasar lo mismo y que los síntomas sean distintos, porque en este caso no es la adherencia lo que genera el dolor, que está tirando de unas estructuras, está poniendo en tensión otras, sino una mala gestión de presiones, como comentaba antes en el caso de la incontinencia. Por eso es fundamental hacer una valoración completa y en base a eso personalizar el tratamiento. Os voy a dejar luego un enlace para que veáis un directo, o si os sois más de podcast, tenéis también en el podcast este mismo directo, pero pasado a audio, que hice con Marina de Endofem sobre tratamiento de fisioterapia y endometriosis, en el que hablamos de esto, nos extendemos muchísimo más y además lo contextualizamos mucho más. Así que tampoco me voy a enrollar, pero que veáis, o sea, que tengáis claro que no todos los tratamientos para la endometriosis van a ser iguales, porque no todas las mujeres somos iguales, simple y llanamente, y que es fundamental que tengamos en cuenta los hábitos de vida, que esos son lo que van a mejorar nuestra calidad de vida sin ninguna duda: alimentación, descanso, gestión del estrés, atención psicológica si hace falta, y nutrición, creo que es el que no he dicho, ¿vale? Esto, vamos, para mí es lo que me ha cambiado la vida en general, incluso antes de que me diagnosticaran la endometriosis. Para mí y para muchas de mis accidentes, o sea, es que yo lo veo día a día. Vale, pues eso, luego os dejo aquí bueno, en Stories os pondré el IGTV y en el podcast os pondré el link al otro podcast en el que hablamos de tratamiento de fisioterapia en la endometriosis. Siguiente pregunta. Me encantaría saber cómo registrar mi ciclo menstrual con el método sintotérmico. Esto me parece maravilloso. Es que creo que es una herramienta tan potente. Para quienes no conozcáis, el método sintotérmico es una forma de registrar de 3 a 5 parámetros de salud de nuestro ciclo que nos ayudan a saber un montón de cosas. Tengo varios posts también relacionados con el método sintotérmico. Tengo un episodio, si no me equivoco, del podcast en el que hablo un poquito de ello. Es cierto que no tengo tampoco muchísima información puesta y que iré compartiendo más información con vosotras. Y sí es cierto que en este vídeo, en el que no me quiero extender mucho más allá de 15 minutos como mucho, que es la idea de estas preguntas-respuestas, no os puedo dar las claves para registrar tranquilamente, ¿no? Porque hay mucho que hablar, hay mucho que saber primero del ciclo, en eso nos tenemos que asegurar. ¿Qué os puedo decir? Que principalmente registramos 3 cosas. Una es la temperatura, otra es el moco cervical y otra es la sensación vulvar.
Voy a empezar por el moco cervical, que quizás es el más conocido. El moco cervical nos va a bueno, tanto el moco cervical como la sensación vulvar nos van a indicar nuestra ventana fértil. No nos van a decir, nos van a indicar la ovulación, pero a posteriori, ¿vale? La ovulación no la podemos predecir con el método sintotérmico, ni utilizando las tiras de ovulación, que sería, si completamos los 5 parámetros de salud que os decía, bueno, los 5 parámetros que podemos registrar, porque esto no es un parámetro de salud como tal, están las tiras de ovulación también, y el cuello del útero, registrar la posición, la apertura y me saldrá, si está más blando o más duro, el cuello del útero. Pero estos no son totalmente necesarios. Los otros 3 son los que nos dan un montón de datos. Entonces, decía que la sensación vulvar, y el moco cervical son los que nos van a decir a posteriori el día de ovulación con un porcentaje de acierto bastante alto. Y luego nos van a dar otras cosas como es el equilibrio hormonal en cuanto sobre todo al estrógeno, ¿vale? El moco cervical sí que os puedo decir que cuando lo podemos ver en el papel, ¿no? Cuando vamos a hacer pis, pasamos el papel antes y podemos coger entre los dedos un poquito ese moco cervical, si es que hay moco cervical, porque puede no haber nada de moco cervical, haber un poquito, haber un muchito, y el tema es la textura. Cuanto más elástico, más acuoso, más tipo clara de huevo que se dice es que estamos en nuestros días más fértiles. La sensación vulvar es la sensación que vamos a tener de estar más o menos mojadas a lo largo de nuestro ciclo. Hay momentos en los que nos notaremos como súper secas, que de hecho te puedes pasar el papel y parece aquello lija del 3, y luego hay otros en los que dices, ostras, por ejemplo, bueno, esto depende, ¿no? Por ejemplo, si hay un día que vas en bragas y dices, parece que me he meado. No me he meado, es que es no es el flujo, bueno, sí, sería flujo vaginal, no es el moco cervical como tal, pero sí es nuestro flujo vaginal que está ahí a tope. Eso nos va a indicar que estamos de nuevo en los días más fértiles, y la sensación vulvar nos va a indicar de nuevo, a posteriori, el día que hemos ovulado con un porcentaje de acierto muy alto. Y luego tenemos la temperatura. La temperatura la medimos debajo de la lengua, al ladito del frenillo, en la zona que tenemos así como las venitas, con un termómetro normal. Podéis tener termómetro basal, se llama, digo, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son los que tienen dos décimas en vez de una, pero no hace falta. Yo tengo un termómetro muy normal, que no lo tengo aquí ahora mismo, pero bueno, es un termómetro estándar normal, eléctrico, iba a decir, bueno, sí, es digital, tiene una décima nada más y me sirve perfectamente. Lo coloco, nada más despertarme, debajo de la lengua, miro la temperatura y la apunto normalmente a lo largo del día. Como se me queda memorizado, si se me olvida, lo vuelvo a mirar y lo apunto. O a lo mejor lo apunto 3 días después, porque como yo tengo varios días de la misma temperatura, me voy acordando. Pues mira, cuando ya cambie la temperatura lo apunto y ya está. Entonces, la temperatura va a estar en la primera parte del ciclo hasta la ovulación de una forma, ¿vale? Una más bajita, puede variar, y luego, después de la ovulación, va a subir. Normalmente sube entre 1 y 2 días después de la ovulación, y luego se mantiene en esa subida hasta que baja 1 o 2 días antes o el mismo día que nos va a venir la menstruación. Sí que habría que registrar la temperatura a la misma hora del día, y si no, hay que recalcular cuál sería esa temperatura a la hora en la que nos la teníamos que haber tomado. Y bueno, luego hay cosas que afectan a todo esto, principalmente a la toma de temperatura, en las que no me quiero enrollar mucho, pero con esto yo creo que tenéis para ir haciéndoos una idea e ir visualizando pues esos cambios que hay en el moco cervical, en la sensación vulvar y en la temperatura basal. Creo que ahí podemos ir empezando. Sí que yo he hecho ya un par de ediciones de cómo registrar nuestro ciclo menstrual, y repetiré. Mi idea es repetir antes de que termine el año, pero no lo puedo asegurar porque la verdad es que estoy a tope. Si no, a principios de 2022 me gustaría tener una nueva edición que os animo, porque me parece un puntazo. Si de todas formas os queréis ir formando por vuestra cuenta, está el libro de... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tenía que haber mirado antes. Pero bueno, se llama Tu fertilidad, el libro, y sí que habla mucho de la fertilidad, pero sobre todo habla de cómo registrar estos parámetros de salud. Luego lo pongo en la descripción, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la autora. Así que nada, os animo desde luego a investigar más sobre ello porque me parece un puntazo.
Y la última pregunta, que ya vamos a pasar el límite que me había puesto de 15 minutos, pero bueno, me voy un poquito más allá. Relación entre alteraciones musculares del suelo pélvico y lumbago. El lumbago, dolor lumbar, dolor en la zona baja de la espalda. Pues está totalmente relacionado, porque de hecho, si hay estudios, ahora no me acuerdo de los porcentajes exactos, pero hay estudios que lo que ven es que hay un porcentaje muy alto de mujeres, y hablo de mujeres porque es lo que yo me dedico principalmente, pero estoy convencida de que en hombres puede pasar exactamente igual, con sus matices a lo mejor, pero muy parecido. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que tienen una disfunción del suelo pélvico, de la musculatura del perine, y tienen también dolor lumbar. ¿Por qué? Porque la musculatura del suelo pélvico es uno de los principales estabilizadores del tronco. Forma parte de lo que se llama el core, el powerhouse en pilates, tiene muchos nombres, de hecho, esta zona. Este globo que se hablaba antes, ¿no? Que tiene el diafragma, el periné, el abdomen por delante y por detrás estaría la columna lumbar. Si cualquiera de estos falla, cualquiera de los demás, ¿no? Como los engranajes que os hablaba antes, se va a ver tocado, se va a ver afectado. Entonces, de la estabilidad de un buen funcionamiento de la musculatura del suelo pélvico depende totalmente la estabilidad lumbar, igual que de un buen funcionamiento de la musculatura abdominal y de un buen funcionamiento del diafragma y de la respiración. Ahora, para mí, teniendo en cuenta que el suelo pélvico lo tenemos olvidadísimo al pobre y ahí, pues es fundamental que tomemos, o sea, que uno de los principales actores en estos engranajes va a ser muchas veces el suelo pélvico. A lo mejor el abdomen lo tenemos a tope, la respiración también, trabajamos incluso la movilidad de la espalda cuando nos duele y todo eso, y el suelo pélvico lo tenemos olvidado, el pobre. Es cierto que también, o sea, esto lo pienso yo y es mi opinión totalmente, porque, bueno, sí que hay estudios, ¿no?, de estos estabilizadores como tal, pero como que se estudian todos juntos. Pero es que yo me lo encuentro muchísimo en consulta y yo misma he comprobado que al empezar a incluir el suelo pélvico, yo que ya trabajaba abdomen, trabajaba otra serie de las cosas, antes de empezar a formarme en todo esto de salud de la mujer, periné y demás, antes, cuando empecé a incluir el suelo pélvico en todo esto, dejaron de dolerme las lumbares del todo. Y esto no va a pasar siempre con todo el mundo, ¿vale? Esto porque, bueno, hay otras posibilidades de que nos duelan las lumbares, pero está íntimamente relacionada la musculatura del suelo pélvico con el lumbago por esa falta de estabilidad del tronco que nos puede generar. Y aprovecho otra vez para deciros que el temita este que os voy a traer, esta sorpresón y locurón que va a empezar la semana que viene por un tiempo limitado, ya os digo, también os vais a encontrar cositas que os van a ayudar a trabajar todo esto, la estructura, no, la estabilidad, nuestro periné, etcétera, etcétera. Las que estéis interesadas además en mi curso de sexualidad femenina, en los talleres de tronco, esperaos al lunes porque es que os va a compensar con creces y os va a molar un montón lo que os voy a presentar. Y no digo nada más. Nos vemos. Un abrazote. Cualquier cosita me dejáis comentarios allá donde queráis, sea aquí en comentarios, sea por el correo o lo que sea. Un beso. Hasta luego.